Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo lanzamiento de libros de editorial Aurea Catena. En esta oportunidad, el libro que lanzaremos es Tras las huellas del rey Lin, de Don Heraldo de Castalia. Don Heraldo de Castalia, también conocido como Don Santiago Castañeda, es un investigador y escritor peruano, ingeniero de profesión, con estudios en la Universidad Ricardo Palma de Lima y en la Universidad de Chile. Ha incursionado en distintas áreas en su actividad laboral, tales como la gestión comercial e inmobiliaria, así como también en la docencia en la Universidad Francisco de Aguirre de La Serena. En el ámbito creativo, ha incursionado en la composición musical y la poesía. Es colaborador de la revista La Cumbre del Águila y rector de la Universidad Cumbres de Elelín. En nuestra editorial Aurea Catena es corrector de pruebas. Además del libro que presentamos hoy, Tras las huellas del rey Lin, Don Heraldo también se encuentra preparando la edición póstuma del libro de su esposa Carla Marín titulado Mi última batalla. Sin más dilación, pues, les dejamos en compañía de Don Heraldo de Castalia en la presentación de su libro Tras las huellas del rey Lin. ¿Qué le ha motivado a escribir este libro? Bueno, en realidad a mí lo que me ha motivado es develar una historia que ha sido olvidada. Y olvidada porque se perdió el conocimiento de aquella. Porque si no fuera por la custodia de un grupo de personas, un grupo de iniciados que a lo largo de la historia han resguardado esta historia, pero a nivel secreto, entonces todo esto se hubiera perdido. Entonces, el primer objetivo, la primera motivación, ¿no?, que me llevó y me impulsó a adentrarme, digamos, en esta aventura de escribir este libro, que francamente fue una situación proyectada, digamos, con cierta antelación, pero cuya producción fue muy breve. Por lo tanto, creo también que habrá que desarrollar mucho más, ¿no? Porque la vena espiritual, digamos, puede expandirse, ¿no? Puede ampliarse. Pero eso es lo que me motivó, ¿no? Eso es lo que me motivó, digamos, el apoyar al develamiento, ¿no?, de este camino, que es un camino iniciático, ¿no?, de este personaje mitológico tal vez, pero el cual la tradición enseña que se llamó Lin. Esa sería la motivación fundamental. Bueno, hay otras motivaciones también, ¿no?, que es, por ejemplo, también aportar un poco a la visión de repente deformada de una espiritualidad autóctona, digamos, aquí en América, ¿ah?, la cual por nuestra investigación podemos llegar a concluir, hemos llegado a concluir, de que esta espiritualidad autóctona no habría sido tan autóctona, sino más bien habría sido heredada, ¿ah?, heredada. Y justamente este personaje, ¿no?, del rey Lin, ¿no?, habría entregado esta serie de conocimientos, ¿no? Por eso en el libro hay un capítulo que habla acerca de la chacana, ¿no?, en donde justamente se aporta una hipótesis acerca de la vinculación, ¿no?, de este símbolo sagrado de los incas y de, digamos, todos los culturas andinas, ¿no?, relacionado íntimamente con un símbolo de la tradición de la área Aurea Catena. Eso, y además también el hecho de bueno, la aventura, don Álvarez, eso también me ha motivado realmente, ¿eh? La aventura, porque Sudamérica, con todo lo que tiene, digamos, de sus monumentos arqueológicos, no solamente Sudamérica, toda América, ¿no?, es un mundo por descubrir. Entonces, también, ¿no?, poner nuestro granito de arena, como se dice, ¿no?, para, desde la tradición de lo que nosotros conocemos,
hablo de los iniciados de la tradición, ¿no? También dar luz, ¿no? Aportar luz a estas construcciones magníficas, esta tradición antigua, ¿no? Pero es un camino por recorrer todavía, ¿eh? Es un camino, es decir, es un trabajo, ¿no?, que hay que realizar. Hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer. Usted menciona en su libro la tradición y la Aria Aurea Catena. ¿Nos podría referir brevemente en qué consiste y cuál es su relación con la ruta del Lin? Por supuesto. Permítame leer un texto. Acá tengo un texto que justamente he sintetizado para dar esta respuesta, ¿no? La tradición y la Aria Aurea Catena es un conocimiento iniciático que se remonta en tiempos conocidos a la religión de los antiguos órficos. El mundo antiguo estuvo colmado de referencias a la mística del orfismo. Sin ir muy lejos, podemos mencionar a Pitágoras, ¿no?, eximio filósofo y matemático. Hay que considerar ese aspecto, ¿no?, de que era matemático. Y ahí hay una vinculación, ¿no? Y usted la sabe en todo caso. O los filósofos presocráticos también, ¿no?, que pertenecen a la misma tradición, como por ejemplo el gran Plotino, ¿no?, Jámblico, Parménides, ¿no?, evidentemente, y también este gran filósofo y matemático Euclides, ¿no?, que es el autor de este libro que, digamos, únicamente se le concibe desde la academia, digamos, el conocimiento académico, como un libro de matemáticas, ¿no? Los elementos. Claro. Exactamente, el libro de los elementos, ¿no?, el famoso libro de los elementos de Euclides. Entonces, todos estos señores, aparte de filósofos, eran matemáticos. Pero ellos tenían razones poderosas para ser matemáticos. No vamos a entrar en eso ahora porque si no nos detendríamos demasiado. Lo que quiero decir es lo siguiente. Dice, la tradición no comienza con los órficos, ¿no?, sino que proviene de la mítica Atlántida. Y ese es el conocimiento de la tradición, ¿no? Para nosotros la Atlántida no es, digamos, únicamente un mito, no es una narración, una leyenda únicamente, sino que es una realidad, ¿no? Es una realidad y está, digamos, está referida en nuestros textos antiguos, ¿no?, los cuales nosotros portamos. Entonces, la mítica Atlántida, nosotros la denominamos el reino de Tul, pero más atrás aún, ¿no?, pues la Cala, como así se denomina la tradición también, la Cala, ¿no?, proviene en realidad de los guías de la humanidad, en el origen de los tiempos, ¿no?, los guías de la humanidad que fueron los constructores de este planeta y además también los creadores de nuestra raza, la raza humana. Entonces, la Cala que enseña Orfeo, a quien, digamos, la tradición le llama Arfa, nos dice que fue un maestro que recibió una enseñanza, fíjense ustedes, en el interior de la tierra. Es decir, aparte de que la tradición menciona el acerto de que la Atlántida existió, además también menciona que en el interior de la tierra habría una civilización y un mundo que ha sido fundamental para transmitir, ¿no?, este conocimiento. Por eso es que se enseña que Orfeo, o sea, Arfa, ¿no?, él recibe este conocimiento en el interior de la tierra. Pero Arfa, de acuerdo a este libro que ha sido publicado recientemente por Editorial Aurea Catena, que se llama Arfanomicon, que seguramente muchos de los que nos deben estar viendo seguramente lo conocen, el Arfanomicon, menciona que Arfa era una suerte de Cristo, ¿no? Cuando él llegaba a las poblaciones, a los poblados, digamos, le hacían abluciones como si fuera un Dios viviente, ¿no?, rezos, pero él no llegaba únicamente, digamos, hablando de cierta filosofía,
llegaba a sanar a la población, ¿no? Él usaba ciertos conocimientos relacionados con el arte de la música, ¿no? Pero en su sentido esencial, ¿no? La música que venía a restaurar el orden de los seres humanos, el orden de la humanidad. Entonces, como coronación a ese camino emprendido por Arfa, él es convocado por los guías del interior de la tierra y recibe un conocimiento superlativo, ¿no? El conocimiento de la Kala. Su maestro se llama Armin. Su maestro, y Armin es el maestro de los maestros, ¿no? Aparece Armin digamos, a lo largo de la historia, incluso no solamente en la época de la Atlántida y anterior a la Atlántida, ¿no? Porque para que usted sepa, ¿no? Estamos hablando de que la Tierra, ¿no? Se divide en una etapa mejor dicho, en cuatro etapas, ¿no? En la cual la Atlántida sería la tercera etapa, ¿no? La etapa de la tercera luna, que se llama, ¿no? Nosotros estaríamos en la cuarta luna. Luego de haber una catástrofe en la cual la Atlántida sucumbe, ¿no? Y toda la civilización del imperio de Tul sucumbe, adviene, digamos, nuestra raza, ¿no? Ya de venida, ¿no? Entonces, Armin es el maestro de Arfa, ¿no? Es el maestro de Arfa. Y Arfa, ¿no? Tiene a su vez tres discípulos: Irmión, Garmin y Lin, ¿no? Irmión y Lin tienen la misión de hacer una comisión especial, digamos, ¿ah? Son comisionados por Arfa para un trabajo específico. Y el discípulo Garmin finalmente desciende con Arfa, ¿no? A Karnagot Shambalar, que así se llama el interior de la Tierra. Y la misión de Irmión es llevar la tradición, la Kala, a los pueblos egipcios. Y es en Egipto, ¿no? Por ejemplo, Armin se conoce como el dios de Huti, el famoso dios con la cabeza de Libis, ¿no? Es el mismo Thoth de los griegos, ¿no? Y Irmión es conocido como Hermes Trismegisto. Entonces, cuando hablamos de Hermes Trismegisto, en realidad estamos hablando de este discípulo de Arfa. ¿Quién fue el maestro de Hermes Trismegisto? Orfeo, Arfa. Y Arfa, a su vez, ¿no? Su maestro es el maestro de maestros, el Urcal de Urcales, como se le llama en la tradición, ¿no? El ser, el Ragna, Armin, en el interior de la tierra. Con Lin aparece otra historia. Lin tiene como misión hacer un camino de purificación. Pero él no se queda, digamos, en lo que era Europa o Asia o África, ¿no? Estamos hablando ya de 6.000 años antes de Cristo. La historia de Arfa se sitúa, ¿no? 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Y es justamente donde se sitúa también Irmión y se sitúa la historia de Lin, ambos contemporáneos. Hacer un camino de purificación. ¿En dónde? En tierras de Sudamérica. Es decir, Lin viaja desde Europa del Mediterráneo, viaja a Sudamérica para hacer un camino de purificación y contactar con una ciudad que en el futuro, hoy, va a ser la ciudad de la cual va a venir el gran restaurador del orden perdido del cosmos, ¿ah? El cual esta ciudad, justamente en honor a Lin,
que él la descubre, la redescubre, mejor dicho, se le llama El Elín, la ciudad de El Elín. Entonces nuestro libro, Tras las huellas del rey Lin, justamente, habla de eso, ¿no? De el encuentro, de ir al encuentro con esta ciudad, porque esta historia del rey Lin fue fundada, ¿no? Este camino iniciático, este camino místico de purificación, que ahora lo vamos a describir muy, muy brevemente, en todo caso, es justamente con el objetivo de dar con esta mítica y mística ciudad de El Elín, que, como dice la tradición, aparece únicamente a los puros de corazón. ¿En qué consiste entonces, don Heraldo, la ruta de Lin? El camino de Lin es un camino iniciático, un camino de purificación, ¿no? Y de acuerdo a lo que enseña, digamos, este libro fabuloso, ¿no?, que es la herencia de nuestros ancestros, la herencia justamente de la tradición, la herencia de Arfa, custodiada por la tradición del área áurea catena, o la tradición arcanen, como se le denomina hoy. Tenemos este conocimiento de la ruta de Lin. Y aquí aparece. Lin viaja y, en primer lugar, visita lo que nosotros conoceríamos como la península de Yucatán. Pero rápidamente él se mueve hacia el sur, hacia Colombia, hacia acá, ¿no? Hacia Colombia, lo que actualmente es Colombia, y funda el primer enclave con el nombre de Garta. ¿Y qué es un enclave? Y eso vamos a de repente explayarnos un poco más adelante, cuando veamos los enclaves que no solamente están en Colombia, sino también en Perú, por ejemplo. Porque hay una historia fascinante ahí, protagonizada por el gran filósofo, investigador, explorador, don Iranio Garbo, y escritor, obviamente, ¿no? Pero vamos a reservarlo esa explicación para lo que voy a decir a posterior. Entonces, Garta es el primer enclave, ¿no?, en Colombia. Luego viene Urk. Está situado, ¿no?, en el Ecuador. Posteriormente, Lin se traslada en su periplo hacia Canot. Y es ahí donde justamente voy a detenerme un poco para poder explicar en qué consiste, en líneas generales, un enclave. Un enclave, fundado por Lin, son santuarios. Enclave es un santuario, pero ¿cuál es la característica de un santuario? La característica fundamental es que está construido con medidas arquetípicas, de acuerdo a las medidas con las cuales fue construido el cosmos. El cosmos no ha sido únicamente construido de una forma arbitraria o por cierta inspiración, digamos, divina. No, el cosmos tiene un orden. Y un orden basado en ciertas medidas que la tradición de Arfa, la tradición de la área áurea catena, las cultiva, las conoce, ¿no? Las evoca también a través de la geometría sagrada, ¿no? Entonces, estos santuarios están construidos con medidas arquetípicas, ¿ya?, que evocan el origen de todas las cosas, no solamente el origen del hombre, sino el origen del cosmos, ¿ya? Entonces, cada enclave es un santuario construido con medidas, ya sea en forma cuadrada, rectangular, ¿no? Otras formas también, como por ejemplo forma de círculo, ¿no? Cada una de estas santuarios construidos con medidas específicas. Y en Canot, de una forma, incluso podríamos decir providencial, ¿no? Porque es así, ¿no? Cuando el espíritu es guiado, ¿no?, por la inspiración, por la gracia, ¿no?, de arriba. Don Iranio, acompañado de unos camaradas en la ciudad de Trujillo, en el año 2019,
le referenciaron a estos camaradas que había un sitio, ¿no? A unos 30 kilómetros al sur de Trujillo, digamos un sitio extraño porque había menires en ese sitio, cosa que en Perú, ¿no? Los menires prácticamente no eran conocidos, digamos, ¿ah? Únicamente en esa geografía, digamos, en esa parte del Perú se conocían construcciones de barro, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Chanchán, la pirámide de la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna, etc., ¿no? Yo lo digo porque yo soy peruano, entonces conozco muy bien y soy también de esa parte del Perú, de la zona norte del Perú. Entonces hicieron un viaje a este sitio, conocido como Queneto, del cual el célebre investigador, coleccionista y filántropo Larco Hoyle, ¿no? A comienzos del siglo XX, no sé exactamente la fecha, pero a comienzos del siglo XX, él investigó, digamos, hay registros, incluso hay un libro del señor Larco Hoyle que referencia a esta cultura Queneto, ¿no? Pero los arqueólogos y los antropólogos prácticamente como que la han dejado de lado porque no se ajusta a la cronología natural que ellos tienen, digamos. O sea, como que es la piedra en el zapato que la ciencia de la arqueología académica no ha podido, digamos, calzar, ¿no? Entonces Iranio Garbo viaja a Queneto con estos camaradas y llegan a ese lugar y empiezan a hacer relaciones, ¿no? de tipo etimológico de las palabras, de dónde habría salido la palabra Queneto, cuando inmediatamente a él se ilumina y dice Queneto, Canot, esto es Canot, y empiezan a investigar las piedras, los jeroglifos que hay también, hay petroglifos allá, ¿no? Y en particular, bueno, eso está en el libro, podríamos mostrarlo también, pero vamos a ganar tiempo realmente. Lean el libro y ahí se van a dar cuenta, ¿ah?, de lo que les estoy hablando. El santuario de Queneto, es decir, el santuario de Canot, ¿no?, es justamente hecho de acuerdo a las medidas que enseña la tradición que dice que con la cual fue hecho el cosmos. Yo no la voy a develar ahora esas medidas, ¿no? Esa es tarea para los investigadores, pero allí está en el libro, ¿ok? Entonces, con esa información ya hemos, como, digamos, custodios de la tradición, hemos hecho una constatación, una evidencia, ¿no?, palpable, tangible, de que todas las historias y toda la mitología, ¿no?, que se enseña en el Afronomicon y posteriormente en el Codex Arul, que refiere al rito paralelo del año 68 de la maestra Agnes de Lacio, son ciertas, pues. Por lo tanto, estamos ante la maravilla, estimados personas que nos están escuchando y mirando. Estamos a las puertas de la maravilla de un proceso, ¿no?, que tiende a justamente la restauración del orden. El siguiente enclave se llama Quera, ¿no? Y ya, de acuerdo al rito paralelo, ¿no?, de Agnes de Lacio, se sitúa esto en ciertas coordenadas en relación a Canot, en relación a Queneto. Por lo tanto, ya podemos establecer con precisión dónde se encuentran los otros enclaves. Es como que hubiéramos dado con nuestro eje, con el cual, ¿no?, tiramos las medidas de acuerdo a cómo están entregadas en el Codex Arul. Quera estaría situado en la meseta de Marcahuasi. Y es bastante revelador eso, porque la meseta de Marcahuasi hay lugares que son muy misteriosos, ¿no?, como las cuevas del Infiernillo, ¿no? Bueno, hay historias al respecto también. El siguiente enclave, pasamos ahora a Bolivia, nada menos que la meseta de Tiahuanaco, digamos, y esto se entronca ya con la cultura tiahuanaco. Es decir, ahí también estaría un registro de un enclave de Lin, se llamaría esto Calalán. Posteriormente, al hermoso país de Paraguay, entre las selvas de Paraguay, habría un enclave denominado Larsic, que habría fundado el rey Lin.
El siguiente, pasamos a Argentina, en las sierras de Córdoba, donde se habla del Cerro Uritorco, de una ciudad intraterrena, la ciudad de Erx. Allí estaría un enclave denominado Kergark. Y ahí pasaríamos ya un poco más hacia el sur, al octavo enclave, porque son 9, llamado Trabalán, así como esta mítica ciudad de Trapalanda, ¿no? Trabalán también está situado. Todo esto es un camino por descubrir, por eso que digo que hay mucho trabajo todavía que hacer, ¿no? Hemos dado con algunas referencias, pero falta mucho todavía que hacer. Tenemos que viajar allí. Entonces yo invito también, ¿no? Hago invitación a todas aquellas personas que quieren unirse a este proyecto de descubrir y de actualizar, ¿no?, este camino iniciático, que hay que hacerlo, porque el ritmo de los tiempos, así lo requiere, digamos, ¿ah? Finalmente, se pasa de Argentina, el maestro Lin pasa de Argentina a la cordillera de Chile, ¿no?, y funda el 9º enclave denominado El Elín. El Elín es de lo más misterioso que hay. Es un portal. Es un portal a una ciudad, digamos, en plano paralelo, en el plano, como decían los pitagóricos, el plano de la manifestación, al cual únicamente se accede, es accesible, mejor dicho, por los puros de corazón. ¿Cuál es la importancia del mito de Lin? ¿Por qué deberíamos ir tras sus huellas? Bueno, porque es un camino iniciático. Y tiene la finalidad de este camino de devolverle al hombre su derecho divino de alinearse con el cosmos y elevar la civilización a su más alto nivel, como fue en la mítica Tul, la mítica Atlántida. Se dice, ¿no?, de que la civilización atlante alcanzó la mayor cota de esplendor espiritual, esplendor humano y esplendor también digamos, material, ¿no? De ahí nos viene la tradición de las pirámides, ¿ah? Digamos, creo que hasta este minuto no hay una hipótesis, ¿no?, o una tesis, una teoría, ¿ah?, que sea completamente sustentable, digamos. ¿Cómo se construyeron las pirámides? ¿Quién va a creer esa impostura de que, ¿no?, únicamente con la fuerza humana, es decir, miles, ¿no?, de trabajadores arrastrando bloques en Egipto o en Perú? Usted conoce Cusco, ¿no?, en Sacsayhuamán. Hay piedras gigantescas que pesan decenas de toneladas. ¿Cómo hicieron los indios ahí, los nativos, digamos, cusqueños, para arrastrar esas piedras en la época de los incas? Porque no lo hicieron los incas, lo hicieron en el imperio de Tul, ¿no? Lo hicieron en el imperio de Tul, en los cuales se basaban en una tecnología, ¿no?, superior, ¿no?, definitivamente a la tecnología actual, que únicamente se basa en la fuerza de la explosión, se basa en la causa y la consecuencia, se basa en el efecto, en la causa, el efecto. Es decir, usted empuja algo, ¿no?, y la fuerza motriz es lo que mueve. Pero hay otra ciencia de la cual el ser humano tiene todo el derecho de acceder. Y la tradición, justamente, la tradición que ha sido legada por estos maestros, ¿no?, ahora tenemos la posibilidad de poder conocer. Entonces, hacer que nuestra civilización retorne a esa edad de oro y de allí, apreciados escuchas y televidentes, a otro nivel de existencia, porque la tradición lo plantea, ese es un peldaño, pero de ahí a futuro, el infinito, la luz, el brillo, el esplendor, ¿ah?
de los sueños, como dice, digamos, Ezra Pound, ¿no? El famoso poeta italiano, fascista, de los sueños jamás soñados por los más grandes utopistas. ¿Cuál es, según usted, la relevancia de este libro, que habla de mitos vivos, para nuestros días en que reina la desmitificación? Bueno, la respuesta también, porque hay que decir las cosas siempre, digamos, con sentido, ¿no? No únicamente hablar por hablar. Y a veces cuando uno es muy espontáneo, las cosas no se piensan bien, ¿no? Esta pregunta la puedo responder de la siguiente forma. Nosotros no marchamos tras el becerro de oro que representa esta civilización, con todo su materialismo imperante, sino que marchamos con el orden. Es decir, la Kala enseña que el hombre fue creado de acuerdo a las medidas de Dios, y su locura, extravío y consecuente enfermedad lo llevará a la extinción. Y que solo apegarse a las leyes divinas, que no son preceptos morales, aunque también se puede establecer, digamos, una conexión con una ética específica, una moral específica, que vaya de acuerdo justamente a las leyes de la naturaleza, sino que de acuerdo a las leyes inexorables por restituir el orden extraviado de Dios, lo cual le garantizará a la humanidad un futuro no solo próspero en términos materiales, sino además de un futuro pleno espiritualmente hablando. La concepción de un mundo en donde tanto ciencia como espiritualidad irán de la mano. Porque los grandes místicos lo han declarado, que es un infundio, ¿no?, de esta edad, de esta época nuestra, ¿no?, de que hay una separación entre ciencia y espiritualidad, entre ciencia y religión. Cuando en todas las culturas, aunque los arqueólogos, antropólogos, digamos, sociólogos actuales puedan decir, no, que son únicamente leyendas, son puros, digamos, ¿cómo se dice?, supersticiones. Pero hay un trasfondo, ¿no?, que es sujetarse a las leyes del cosmos. El por qué entonces la ciencia debe ir de la mano de la religión. Existe una sola ciencia, que es la ciencia de las medidas de Dios. Y si el hombre no la sigue, simplemente va a colapsar. Entonces, este camino tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, la concepción de un mundo en donde tanto ciencia como espiritualidad irán de la mano y se podrá comprender integralmente la existencia del hombre y todos los seres. Esa sería mi respuesta. Por lo cual, claro, estamos ante las puertas de un trabajo espectacular, ¿no?, de un trabajo excelente, digamos, que es dar vida a estos mitos. Por lo tanto, si me permite la cámara, ¿no?, una reflexión final, ¿no?, a todas las personas que lo están viendo y que están en la búsqueda espiritual, en la búsqueda de sentido espiritual. Hay muchos caminos, pero no es cierto que todos los caminos vayan a Roma. Hay una confusión de lenguas en este minuto, en la cual cada maestro, cada gurú, ¿no?, vende su libro, vende su ciencia, ¿no?, como la pildorita mágica que te va a cambiar la vida, ¿no? Pero basado en una suerte de revelación, ¿no? A mí me cayó, dicen, ¿no? A mí me cayó toda una noche, ¿no? Yo en una noche escribí un libro. Pero no, nosotros no estamos para eso, ¿no? La tradición es viva. La tradición se puede constatar. Entonces, el acercarse a la ruta del Rey Lin es justamente eso. Constatar con evidencias fácticas, tangibles, ¿no?, de que realmente hay un camino iniciático. Y ese camino iniciático ya no está en Europa, ¿no?, ya no está en la India, ya no está en el Tíbet, no está en Egipto, Mesopotamia, en la China. Está acá, en Sudamérica. No es exclusivo para los sudamericanos, evidentemente,
Pero nosotros que estamos acá, nosotros chilenos, peruanos, argentinos, etcétera, los que estamos involucrados, digamos, en la búsqueda, ¿no? Tenemos esa gracia de poder acercarnos, conocer esta ruta y llevarla a efecto. ¿Qué perdemos? Los viajes, visitar nuestros pueblos maravillosos, digamos, todos sus vestigios arqueológicos, ¿no? Igual, si no pasa nada, no es un viaje perdido, pero ya hemos encontrado ya la coincidencia, ¿no? La coincidencia real de que lo que enseña la Cala acerca de las medidas, con lo cual están construidos los santuarios, y cuya tradición, ¿no?, sobrevivió incluso hasta los constructores de la Edad Media, ¿no? Porque estas catedrales fabulosas en Europa están construidas con medidas también, que tienen un propósito, ¿no? Llamar la sangre, ¿no? Despertar ese aspecto divino en el ser. Entonces, esa es mi última reflexión. Tal vez mi última reflexión para una posterior, digamos, abundamiento de reflexiones, ¿no?, y de sentido que espero también en mi propia persona concretar, ¿no? Y quién sabe, escribir una experiencia, ¿no?, de haber concluido la ruta de Lin, haber llevado a cabo la ruta de Lin y ser un aporte a todos los buscadores, ¿no? Bueno, con esas palabras les agradezco el haber participado en esta reflexión y conversación, y les invito a leer, ¿no?, nuestro libro, que se verán ustedes grandemente y gratamente sorprendidos. Muchas gracias. Aurea Catena Editores.